Le bendiga a todos, aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando en el día de hoy la lectura titulada Saludos y ruego de Filemón, versículo 1 hasta el versículo 17. Señor, eres maravilloso, no hay otro como tú. Te damos toda honra, te damos toda gloria. Pedimos, Padre, Señor, que continúes diariamente, Señor, conectado con nosotros, Señor, mientras nosotros tratamos de conectarnos contigo de la mejor manera, entendiendo, Padre, Señor, que tú estás tocando la puerta de nuestros corazones, de nuestras vidas, para que nunca te das por vencido. Asimismo, Padre, te pedimos que podamos mantener nuestro enfoque en ti, Señor, que nos pueda guiar, que nos puedas, Señor, motivar y asimismo alentar, entusiasmar. Padre, en esos momentos quizás que hay dificultades en nuestras vidas, que hay momentos, Padre, que quizás nos sentimos que pueden distraernos de tu presencia y de enfocarnos en tu palabra. Gracias, Padre, por lo que siempre haces. Y gracias, Padre, Señor, no me canso de repetir. Gracias, Padre, por no darte por vencido, Señor, de mi vida. Gracias, Padre, por no darte por vencido de la vida del hermano, la hermana que se comunica y que se conecta con nosotros, Padre, cada uno de nosotros. Te adoramos y te damos toda gloria y honra. En el nombre de Jesús, mi Dios. Amén y amén. Así que, hermanos, estamos mirando entonces en este momento lo que es el libro de Filemón, un libro bien cortito. Tiene, ¿verdad? Unos 25 versículos y asimismo lo podemos titular, ¿verdad? De esclavitud a hermandad, el libro de Filemón. La postal de Pablo a Filemón es la más corta y quizás la más íntima de todas sus cartas. Es una obra de arte, de diplomacia y tacto en el trato de la propagación, asimismo de la pudrición social en el Imperio Romano, lo que es la esclavitud humana. Onésimo, esclavo de Filemón, le había robado a su amo y había huido a Roma. Allí entró en contacto con Pablo, que estaba preso en una casa, donde dice Hechos capítulo 28, versículo 16 y versículo 30 nos habla de esto. Y con el mensaje de Jesucristo. Después de su conversión, Onésimo enfrentaba un verdadero problema, la confrontación con su amo Filemón. Pablo lo envió de vuelta con esta carta en sus manos, instando a Filemón a perdonarlo. Onésimo había salido como un esclavo y ahora regresaba, escuche esto, como un hermano en el Señor. Mire qué carta más impactante y qué situación, ¿verdad? Tan impactante esta. Entonces, podemos ver así que también el fugitivo, después de cometer una falta contra su amo Onésimo, el esclavo buscó refugio entre las masas en la ciudad de Roma. Allí se cruzó el camino de Pablo y se convirtió a la fe en Jesucristo. Aunque él mostró gratitud sirviendo a Pablo, aún tenía que reconciliarse con su amo Filemón. Y la palabrita que me gusta aquí es aunque, ¿verdad? Qué bueno que pasó, pero aunque pasó esto bonito, hacía falta un poco más. Le faltaba esto, ¿verdad? Entonces Pablo escribe la carta a Filemón pidiendo que perdonara a Onésimo. Es el mismo prófugo quien lleva la carta y que lo aceptara como un hermano en Cristo. Esta carta, epístola, recuerda a los creyentes el amor y el perdón de nuestro Padre Celestial. Así que tenemos divisiones, el capítulo 1.1 hasta el capítulo 1.3 es el prefacio de Pablo, el 1.4 al 1.7, la recomendación de Pablo, el 1.8 hasta el 1.16, la intercesión de Pablo, y todo esto se basa en la alabanza para Filemón y el ruego por Onésimo. Temas principales de esta área acá, de lo que es el libro, ¿verdad? Saludos, gratitud, gracia, buena palabra, conclusión, consejo, cumplimiento y cortesía. Capítulo 1.17 al 1.21 vemos la promesa de Pablo y el capítulo 1.22 vemos acá lo que es el mensaje de Pablo, que es la preparación para Pablo. Y en el medio del 1.8 al 1.21 vemos lo que es el ruego asimismo por Onésimo. Toma lugar en Roma y se escribió aproximadamente en el año 60-61 después de Cristo. Entonces, podemos ver que el propósito del libro fue convencer a Filemón para que perdonara a su esclavo fugitivo y que lo aceptara ahora, no solamente como amigo, como conocido, sino como un hermano de la fe. Mire esto. Filemón, el que probablemente era un adinerado de la iglesia en Colosas y a todos los cristianos era el destinatario,
Durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, casi al mismo tiempo en que fueron escritos Efesios y también Colosenses. El marco histórico, pues hay que entender, hermanos, que la esclavitud en aquellos momentos, ¿verdad? Era muy común en el Imperio Romano y es evidente que algunos cristianos tenían esclavos. Pablo no condena la institución de la esclavitud en sus escritos, pero sí hace una declaración radical al llamar al esclavo Filemón hermano en Cristo. Dice el versículo clave, sería el 15 y el 16, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Las personas claves son Pablo, Filemón y también Onésimo. Y características particulares, pues esta es una carta privada y personal dirigida a un amigo. Podemos ver que Pablo entonces escribió esta carta desde Roma alrededor del año 60 después de Cristo, cuando se hallaba bajo arresto domiciliario. En Hechos 29, 30 al 31, Hechos 28, 30 y 31 muestra esto. Onésimo era un esclavo doméstico que pertenecía a Filemón, un hombre rico, miembro de la iglesia en Colosa. Onésimo había huido de Filemón y se había dirigido a Roma, donde se encontró con Pablo, que parece que fue el que lo guió a Cristo. Como dice el versículo 10, Pablo lo convenció de que huir de sus problemas no lo resolvería y lo persuadió a regresar a su amo. Pablo escribió esta carta a Filemón para pedirle que se reconciliara con su esclavo fugitivo. El nombre de Timoteo se incluye con con, con el de Pablo en Segunda de Corintios, Primera de Tesalonicenses también, Segunda de Tesalonicenses, Filipenses, Colosenses y Filemón. Las tres últimas de estas cartas pertenecen al grupo conocido como lo que son las epístolas de la prisión. Timoteo fue uno de los acompañantes de confianza de Pablo, quien les escribió dos cartas, en primera y segunda de Timoteo. Filemón, un hacendado griego residente en Colosas, se convirtió bajo el ministerio de Pablo y la iglesia de Colosas se reunía en su casa. Onésimo era uno de los esclavos de Filemón. Apia pudo haber sido la esposa de Filemón y Arquipo pudo haber sido el hijo de Filemón o posiblemente un anciano de la iglesia en Colosas. Sea como sea, Pablo lo incluyó como a un receptor de la carta. Posiblemente Arquipo pudo leer la carta con Filemón y lo animó a seguir el consejo asimismo también de Pablo. La iglesia primitiva con frecuencia solía reunirse en diferentes hogares debido a la persecución esporádica y el gran costo que significaba los templos no se construyeron en esta época. Así que decir, las iglesias, los edificios, ¿verdad? De cuatro paredes, así como los que tenemos en los días de hoy, en ese momento, ¿verdad? No eran prácticas que los tuvieran, sino que se reunían en diferentes hogares. Pablo destacó el amor y la bondad de Filemón, ya que éste había abierto su corazón y su hogar a la iglesia. Debiéramos imitarlo, abriéndole nuestro corazón y nuestros hogares a otros y ofrecer compañerismo cristiano para refrescar los corazones de otros. También, debido a que Pablo fue un anciano y un apóstol, pudo haber usado su autoridad con Filemón, ordenándole tratar con bondad a su esclavo fugitivo. Pero Pablo no basó su pedido en su autoridad, sino en la entrega de Filemón como cristiano. Pablo quiso que la obediencia de Filemón fuera sincera y no de mala gana. Un amo tenía el derecho legal de matar a un esclavo fugitivo. Si no sabía eso, hermanos, entienda eso en conexión a lo que son los tiempos bíblicos en aquellos momentos. Por eso Onésimo temía por su vida, de manera que Pablo escribió esta carta a Filemón para ayudarlo a comprender su nueva relación con Onésimo. Esta era ahora un hermano cristiano, no era una mera posesión. A quien engendré mis prisiones, significa que Onésimo se había hecho cristiano. Pablo pidió a Filemón que perdonara a su esclavo fugitivo, el que había llegado a ser cristiano, pero no solo que lo perdonara, sino que lo aceptara ahora como un hermano. Como cristianos, deberíamos de perdonar así como hemos sido perdonados, como dice Mateo 6:12 y Efesios 4:31 y 32. El verdadero perdón significa que tratamos al que ha sido perdonado en la forma que quisiéramos ser tratados. Le pregunto para que mediten esto. ¿Hay alguien en su vida, hermanos, a quien usted dice haber perdonado, pero todavía necesita su afecto o su perdón real? Onésimo significa útil.
Pablo usó un juego de palabras al decir que Onésimo no había sido de mucha utilidad en el pasado, pero que había sido muy útil tanto para Filemón como para Pablo. A pesar de que Pablo quería permanecer con Onésimo, lo envió de regreso, esperando que Filemón lo aceptara, no como un esclavo fugitivo perdonado, sino también como un hermano en Cristo. Esto hay que entender que la esclavitud estaba esparcida por todo el imperio romano. Así que en estos días los cristianos no tenían poder político para cambiar el sistema de esclavitud, aunque hubiesen querido hacerlo. Pablo no condena o condona la esclavitud, pero se desempeña en que las relaciones se transformen. El Evangelio empieza a cambiar las estructuras sociales por medio del cambio que opera en la gente que se halla dentro de esas escrituras. Como dice 1 Corintios 7, 20 al 24, Efesios 6 del 5 al 9 y Colosenses 3, 22 hasta el capítulo 4, 1. Ahí podemos ver más sobre lo que es la relación entre el siervo y también el amo. ¿Qué diferencia hizo la condición social de Onésimo como un cristiano para con Filemón? Dejó de ser un simple esclavo, un sirviente, llegó a ser también un hermano. Ambos, tanto Onésimo como Filemón, llegaron a ser miembros de la familia de Dios, iguales en Cristo. La condición social, hermanos, de un cristiano como miembro de la familia de Dios va más allá de todas las demás distinciones entre los creyentes. ¿Usted menosprecia a algún cristiano? Recuerde ellos que son iguales todos delante de Cristo, como dice Gálatas capítulo 3 versículo 28. La forma en que usted trata a sus hermanos y hermanas en la familia cristiana refleja su verdadero compromiso cristiano a sí mismo con Dios. Señor, gracias Padre por tu palabra y por poder ver esta ilustración maravillosa de lo que es ser hijo tuyo, de lo que es ser perdonado en realidad, Señor. Y te pedimos a sí mismo, Jehová, que nos guíes y que nos ayudes en una manera, Padre, donde podamos continuar diariamente, Señor, caminando en tu palabra y dependiendo totalmente de ti. Te pedimos, Padre, que guíe, Señor, los pasos de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Y asimismo, Padre, que podamos, de igual manera, cada uno de nosotros, poder perdonar como verdaderamente queremos que nos perdonen. Que podamos vivir vidas, Señor, donde no haya rencor, donde no haya, Señor, sentimientos malvados o malignos, Padre, sobre el hermano o la hermana. Y asimismo que podamos edificarnos los unos a los otros de acuerdo a tu voluntad. Te adoramos, Señor, y te agradecemos, Padre, por la oportunidad que nos permites de estar rodeados de tu palabra, de estar rodeados de tu presencia y de sobreabundar, Señor, nuestras vidas de amor, de gracia y de compasión. En nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Así que Dios le bendiga grandemente a todos y no se olviden, hermanos, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.